Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de este diplomado en Consejería de Adicciones. Esta es la sesión 2. Estamos grabando simultáneamente para YouTube y bueno, la plataforma en Zoom. En Zoom se van a estar compartiendo las diapositivas y bueno, en YouTube mandaremos un link para que ustedes puedan verlo. Al finalizar la clase, que va a durar alrededor de 40 a 50 minutos, voy a mandar un examen que ustedes me pueden hacer llegar y con mucho gusto se los reviso. No me gusta mucho hablar como de mi experiencia porque siento que se puede obviar tiempo, pero también considero importante que cuando uno toma algún curso o algún tipo de información, es necesario conocer el historial de esa persona porque cada persona va a hablar pues de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias, a su profesión y bueno, pues les puedo compartir que he trabajado, llevo más de 10 años dando consulta en mi consultorio privado, en la cuestión psicoterapéutica, y bueno, he trabajado en diferentes centros de rehabilitación, dando conferencias, dando talleres, he sido presidenta de la Asociación de Psicólogos de Jalisco, actualmente soy la tesorera de Clínica Antisuicidio, y bueno, pues esta parte de la psicología clínica y de la psicoterapia, pues de alguna manera me ha permitido trabajar en adicciones, no nada más en el consumo de sustancias, sino diferentes tipos de adicciones, como puede ser la ludopatía, adicciones también a las personas, que es algo que vamos a platicar el día de hoy. Me gustaría desmitificar un poco el mito de que nada más es como el uso y abuso de sustancias. Pero bueno, pues básicamente esa es mi trayectoria. También tengo terminada la licenciatura en Derecho y la maestría en Gestión de Calidad. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Ya les estamos compartiendo por aquí las diapositivas. Y bueno, pues vamos a hacer una definición que parece muy obvia, pero es necesaria para un consejero conocerla y diferenciar los términos, porque vamos a entender que la labor del consejero no únicamente será eh, estar en el consultorio o estar en el trabajo grupal con las personas, también será difundir la información y pensándolo de una forma muy utópica, pues que en algún momento se le abone más a la prevención que a la corrección. Desgraciadamente, vemos que día con día se incrementan los niveles de consumo, las estadísticas de consumo, cada vez en personas más jóvenes. Y esto es porque aplicamos lo que dice el dicho común, tapamos el pozo hasta que el niño se ahogó. Es importante manejar en materia de prevención cursos, talleres, información, que es labor de psicólogos, consejeros, trabajadores sociales y bueno, todas las personas que nos dedicamos a esta situación de la salud mental. Y bueno, pues abonarle a la corrección ya en menor medida. Para trabajar en la prevención, pues debemos de diferenciar dos términos. Adicciones versus consumo ocasional. Consumo ocasional puede ser cualquier sustancia o situación, ahorita hablaremos de la diferencia en este tipo de consumos, que la persona pudiera hacerlo en alguna ocasión, dejar pasar bastante tiempo, su dinámica no depende de eso, su vida diaria no depende de eso, sus ahorros no están en esa situación, lo hace ocasionalmente y hasta cierto punto la persona lo puede controlar. Ojo, se nota que la persona lo puede controlar, porque a veces cuando ya hay una adicción en este mecanismo de negación, la persona dice, lo puedo controlar, pero no, ya su dinámica diaria, su tiempo, su dinero, todo está enfocado en las adicciones. Y bueno, pues las adicciones de alguna manera son cuando la persona ya tiene algún tipo de dependencia en de esta sustancia o de este acontecimiento. Ahorita que hablo de acontecimientos, te voy a poner el ejemplo como de las personas que son adictas a juegos extremos, a apostar, etcétera. No hay una sustancia, pero sí hay acciones. Más adelante te lo desgloso, vaya. Pero vamos a entender que de alguna manera no va a permitir que la persona tenga un desarrollo normal pleno. La persona no va a ir a trabajar porque ya está consumiendo la sustancia o porque está primero la adicción. A lo mejor la persona va a dejar de pagar ciertos medicamentos, la luz, el gas,
ciertos gastos que son de cajón en la familia o de manera personal por invertírselos a la adicción. La persona quizá deja de salir en familia, si a lo mejor en su dinámica los domingos, los sábados convivía con su familia nuclear o con su esposa, con sus hijos, deja de hacerlo, la persona deja de hacer ejercicio y bueno, pues toda esta serie de situaciones que de alguna manera permiten que la persona no tenga este desarrollo pleno. Va a haber una dependencia. Acuérdense que dependencia es cuando ya necesito de esto para llevar a cabo mi vida diaria. Y lo hemos encontrado que hay, por ejemplo, oficios donde las personas dicen, yo necesito esta sustancia para trabajar. Y estoy hablando de oficios donde, pues que a lo mejor manejan largas horas en carretera, que trabajan de noche, que trabajan 24/7. Este tipo de carga laboral que a veces puede llegar a ser pesada, pues las personas ya me refieren que dependen de esta situación. Ya más adelante, cuando hablemos de algunas estrategias que puede utilizar el consejero, vamos a ver cómo la persona, teniendo un estilo de vida saludable, puede conseguir esta energía que desea y, bueno, pues ir desprendiéndose poco a poco de las adicciones. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es la diferencia entre, pues, adicción y consumo. Básicamente, nuestra palabra clave es dependencia. En un consumo ocasional no hay una dependencia, puede haber curiosidad, puede haber una situación, pues, meramente ocasional o de alguna vez. Bueno, vamos entonces a platicar de algunas de las clasificaciones más, pues, comunes o más generales. En esta clase les platicaron de algunas clasificaciones, de algunas definiciones. Y yo les voy a platicar de otra que es como un poquito más general, no está tanto en el área de la salud, sino esta ya se aborda ya más como en consejería, en trabajo social. Y vamos a encontrar que en esto de las adicciones hay muchas teorías, hay mucha información y nos vamos a encontrar muchas clasificaciones. Pero a mí la que me gusta compartir en los cursos, en los talleres, en las clases, pues precisamente es esta que me parece muy fácil de entender. Aquí podemos ver el mapa conceptual, como por ejemplo las drogas. En este mapa conceptual viene la definición de drogas y vienen algunos ejemplos, como lo puede ser el opio, el éxtasis, marihuana, anfetaminas. De alguna manera puede ser natural o puede ser creada en un laboratorio, que también esto es como otro tema, ¿no? Ya se habla de las que son creadas ya ni siquiera traen la droga pura, le meten algunas otras cosas que si en sí ya dañan nuestra salud, pues imagínense qué puede haber ahí en el laboratorio que las personas están consumiendo. Pero bueno, son las drogas, este se considera como una sustancia. El alcohol, que de alguna manera es como la más conocida y hasta cierto punto la más difundida en materia de prevención. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con un factor muy importante, que está legalizada. A veces pudiéramos llegar a pensar que cuando una sustancia está legalizada, está bien que la persona sea un consumidor sin medida. Es como, bueno, pues yo tengo dinero, puedo ir y comprar la cantidad de alcohol que yo quiera, sin tomar en cuenta todos los riesgos que puede tener esto a la salud. Y entonces, bueno, pues como se ha hablado en materia de prevención, incluso el gobierno, aquí en México, de donde transmitimos nuestro curso, eh, hay programas, vaya, hay programas de prevención por parte del gobierno que llevan a las escuelas, a algunas empresas. eh, y mi pregunta es, ¿por qué se ha invertido en eso y no tanto en otro tipo de sustancias? Pues pareciera que esta parte de la legalidad interfiere bastante en la materia de prevención y sobre todo en la labor del consejero, porque pasará que cuando un paciente llegue a consejería nos diga, ay, pues es que es alcohol, como si no fuera malo, como si no fuera negativo, como si no llegara a causar una adicción. Y bueno, pues la siguiente puede ser el tabaco. Generalmente el tabaco, yo me he dado cuenta en mis años de experiencia, que se utiliza más para bajar la ansiedad. Cuando una persona está muy ansiosa, está viviendo a lo mejor un duelo, una ruptura de pareja, ahí es cuando entró al tabaquismo. ¿Por qué? Porque me calmaba, porque me relajaba, porque lo asociaba con un momento agradable, a lo mejor con convivencia, con estar en la fiesta, con el típico, me echo mi cigarrito y estoy platicando. O sea, se asocia como con estos momentos de compañía, de relajación, de tranquilidad. Y fíjense cómo el asociarlo con un momento placentero o agradable,
pues me va a llevar obviamente a estarlo replicando. Cuando nosotros en el paciente o en el usuario de la consejería favorecemos el que él busque otras estrategias para sentirse bien o sentirse mejor, pues fácilmente podrá retirar el tabaco y pues dedicarse más como a la parte como del ejercicio. Si me siento que me va a dar un ataque de ansiedad, salgo, tomo aire, pongo música relajante, platico con alguien de confianza y todo eso disminuirá mi ansiedad y todas estas alternativas las tengo antes de utilizar el tabaquismo. Ya más adelante veremos que en muchos lugares de rehabilitación usa principalmente como tres ejes. Por ejemplo, la parte estética puede ser abordarla en un paciente y decirle, a ver, ¿a ti te importa la parte estética? ¿Te importa verte bien? Sí. Ok, ¿cuáles han sido los beneficios y desventajas que te ha traído el tabaquismo en la cuestión física? Y entonces ya él te podrá empezar a referir, bueno, pues desde que fumo tabaco se me mancharon los dientes de amarillo, adelgacé más, etc. Y entonces, como eso es prioridad para el paciente, por ahí podemos entrar para decirle que no le ha sido tan ventajoso, le ha quitado la ansiedad, pero estéticamente no se ve bien. Ahora, pudiera ser que este paciente o el usuario de la consejería nos diga, no, pues a mí la parte estética no me es tan importante, pero sí la parte económica. Y incluso hacer una cuenta ahí con nuestro usuario, cuánto dinero invertido en cigarros, y que el dinero no nada más es lo tengo y lo gasto, es todo el tiempo que nos costó tener ese dinero. Hay personas que ganan el salario mínimo, que al finalizar la semana pues ganan muy poco y entonces de eso la mitad se nos va en cajetillas. Si le ayudamos al usuario a invertir ese dinero en cosas más productivas o en cosas incluso que le dejen más dinero, a lo mejor como un negocio, revender algo, etcétera, bueno, pues por ahí podemos agarrarnos si es prioridad para la persona el dinero. Si en este caso pues no fuera prioridad para la persona, bueno, pues podemos entrar por la parte de salud, que esa es una parte que a todos de alguna manera pues nos interesa. Y podemos concientizarlo con esta parte de que puede haber cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, eh, cáncer de tráquea, entre muchas otras. Investigar como consejero sobre las enfermedades, bajarle la información a manera que sea una plática, que sea concientizarlo, no que sea ni darle una cátedra, ni darle toda una cuestión teórica, pero que de alguna manera pues él esté consciente de esto. Incluso en la consejería se pueden hacer algunos como ejercicios. Hay ejercicios que se hacen, por ejemplo, con pulmones de vacas o pulmones de cerdos, en donde se meten en un frasco, se les pone el humo de un tabaco y se van manchando de negro. Y entonces cuando se hace la comparativa entre el pulmón pues normal o sano con el pulmón que ya está con el tabaco, gráficamente es bastante interesante, es impactante. Y todo este tipo de actividades se puede hacer con el paciente para empezarlo a concientizar. Pero sí será importante y labor del consejero ver qué puede ser prioridad para el usuario y entrar por ahí. Esto en el ejemplo del tabaco, pero perfectamente puede aplicar con cualquiera de las otras adicciones. También tenemos, por ejemplo, la adicción al sexo o cualquier tipo de conducta sexual. Aquí ya salimos del uso y consumo de sustancias, ya no es algo que yo ingiero, algo que entra a mi cuerpo, son ciertas acciones o ciertas actividades. Quiero recalcar antes de entrar a las acciones que no son las únicas sustancias las que mencioné. Una persona puede ser adicta al azúcar, al café, al chocolate, al refresco, al pan, vaya, a todas las cuestiones ingeridas. Y recordemos que la adicción ya me está causando un daño a mi salud. Hay personas que son muy ansiosas, que tienen problemas para dormir, pero todavía traen esta idea de, es que necesito mi cafecito en la mañana, que a lo mejor por un momento está muy mal de la gastritis y es que necesito mi cafecito. Estamos anteponiendo la salud por una práctica cotidiana y sobre todo asociar que necesito la sustancia. Entonces sí será muy importante para el consejero que tenga en cuenta esto, porque a veces cuando atacamos una adicción, pues la persona la reemplaza por otra y no es la idea. A veces dejé de tomar alcohol, pero empecé a fumar mucho. O dejé de tener mi adicción al pan, al azúcar, pero pues empecé a tomar mucho alcohol y de nada nos sirve. Entonces vamos a estar trasladando adicción en adicción y eso obviamente pues no es saludable para el usuario. Pero bueno, pasando a este tipo de hechos, de acontecimientos, una persona que es adicta al sexo, podemos entender que puede llegar a tener relaciones inestables de pareja. ¿Por qué? Porque él lo ve como una necesidad y entonces puede llegar a distorsionar
sus relaciones sociales con que las personas son objetos o son cosas con las que necesito satisfacer mi adicción. Me puede llegar a traer problemas laborales, problemas personales, o sobre todo la masturbación, que es algo que se ha dado mucho, sobre todo en jóvenes o en adolescentes. Y más ahora con este contexto social que acabamos de pasar de la pandemia, de estar encerrados en casa, el fácil acceso a la información, que chicos de 11 en adelante pueden tener acceso a este contenido pornográfico y entonces empiezan con este tipo de conductas. No, vaya, en una situación saludable que ve la sexualidad, podemos encaminar a que la masturbación no se tiene que satanizar y pudiera ser parte del desarrollo saludable sexual de una persona. Pero pasa mucho que con los jóvenes o los adolescentes se quedan con una visión irreal de lo que puede ser una vida sexual y a la hora de tener una relación de pareja, aunque sea buena la relación, pues ya distorsionaron el acto sexual, el tiempo que deben de durar, entre otra serie de situaciones. También tenemos, por ejemplo, aquí la adicción a la tecnología. Y aquí díganme, ¿quién no ha sentido ese paro al corazón cuando sientes que no traes el celular? Sientes que te falta, que no te lo metiste a la bolsa, se me olvidó en mi casa y parecía que se te viene el mundo abajo, parecía como que nos desconectamos, como que nos llevan a un lugar donde nos sentimos perdidos. Ese milímetro de segundo donde sentiste esa sensación de desesperarte es la que puede llegar a sentir un adicto, obviamente un adicto de forma prolongada, vaya, pero hemos visto y a todos nos ha tocado ver estos escenarios, estas situaciones donde en un restaurante están las familias comiendo y todos los miembros de la familia en su celular. Incluso yo les puedo asegurar que vemos como los Instagram, los Facebook de estas personas y todos están subiendo, ay, estoy aquí bien padre comiendo y como disfrutando el momento familiar, pero siguen en esta vida cibernética. Y también vemos que los chicos, igual entre 12, los adolescentes, que son los más vulnerables a caer en adicciones y no tienen una buena consejería, un apoyo adecuado de los adultos, ya les cuesta mucho trabajo tener relaciones sociales y todo eso a través de la computadora. De hecho, les dicen que esta es la generación que le tiene miedo o pavor a las llamadas. Para ellos es más fácil el contestar un WhatsApp. ¿Por qué? Porque con el WhatsApp puedo borrar, puedo corregir, puedo eliminar el mensaje. Y en una llamada directa hasta cierto punto tendré que improvisar. Y estas habilidades sociales se están perdiendo por la adicción a la tecnología. De alguna manera los que somos adultos y por ejemplo el rango de edad de las personas que estamos tomando este curso, podremos tener las habilidades en ambos escenarios. Podemos relacionarnos en redes sociales, publicar, platicar, chatear, mandar mensajes y también podremos ponernos enfrente de otro adulto y platicar o desarrollar escenarios laborales donde no nos da ansiedad. Es nuestra ventaja y con esta ventaja o con esta habilidad que tenemos desarrollada como adultos, podremos encaminar a los nuevos jóvenes a que desarrollen actividades ya sea grupales, de convivencia, de interacción con otros jóvenes, para ir poco a poco frenando esa adicción a la tecnología. Ojo, tampoco la vamos a satanizar porque la tecnología ya es de ellos, ya crecieron con ellos y más adelante va a ser una forma de vida el mundo virtual. No hay que satanizarlo, pero sí encaminarlo a que sea de forma productiva y a que no se pierdan estas relaciones sociales. Bueno, pues también tenemos las adicciones a las personas, que de alguna manera es dependencia a mi amigo, mi pareja, mi familia, mis papás, etc. Y entonces es la típica persona que, ¿a dónde vamos? A donde tú quieras, que comemos lo que tú quieras, que me pongo. Y entonces le vamos cediendo el poder a la otra persona. Generalmente la adicción más marcada que nosotros podemos ver, pues son como las adicciones a las parejas. Dependo de la otra persona, mi vida depende de lo que hace la otra persona, de que esta persona salga conmigo, de que esta persona me autorice mis acciones. Y es como los focos rojos, es donde les ponemos atención y donde podemos favorecer de que la persona sea independiente, tenga autonomía, para que ella pueda decidir por sí misma. Al momento de preguntarle a la pareja, sea por gusto, porque quiero compartir una decisión con alguien y no porque tengo la necesidad de que otra persona decida por mí. A veces responsabilizar a los demás es una forma muy cómoda para los adultos porque es fácil decir, gracias a ti caí en esto, o por ti hice esto. Es muy, muy sencillo
Expiar nuestras culpas, expiar nuestras responsabilidades y dejárselas a alguien. También el ser autónomo y el tener autoestima genera un compromiso de decir, yo tomé esta decisión y si la regué, tendré que hacerme cargo de las consecuencias. Y bueno, pues puede ser a conductas, que ya es lo que yo les platicaba en la primera diapositiva. Puede ser que sea adicto a una limpieza extrema, a juegos de azar, a juegos de adrenalina, a ponerme en situaciones de riesgo. Y todas estas acciones van a generar que cuando yo esté bajo el influjo de esta acción, vamos a poner el juego de azar, por ejemplo, en algún momento yo necesitaré una hora para generar esta adrenalina que me da el azar y para sentirme bien y para pasármela chido como en este momento. Pero posteriormente voy a necesitar 2 horas para generar la misma cantidad de adrenalina. Y a unos días voy a necesitar 3 horas y entonces vamos a incrementar el tiempo en este tipo de acciones para generar la misma adrenalina. Y en el caso de las sustancias, vamos a tener que incrementar las dosis, porque si antes un cafecito me daba mi adrenalina, posteriormente tendré que echarme 2 o 3 tazas o bien incrementar las tazas de las cucharas de café que le echo a mi taza. Y pasa lo mismo con chocolate, alcohol, etcétera. Y bueno, pues los juegos de azar son otras de las que tenemos allá abajo, que también es como las más comunes, la llamada ludopatía. Bueno, tomando en cuenta ya de manera general esta clasificación que les acabo de compartir, pues vamos a entender que entre algunas de las consecuencias más comunes que pudiera tener la adicción, pues es la alteración en el comportamiento. Alteración en el comportamiento. Acuérdate que un comportamiento de una conducta es cualquier acto o acción que una persona realiza. Puede ser hablar, puede ser caminar, bailar, escribir un WhatsApp, escribir a mano, comer. Y entonces vamos a ver que la persona parece que hace algo diferente. Come muy desesperado o come muy lento. Habla muy rápido, habla muy lento. Baila muy chistoso, baila diferente. O si es una persona que no baila, de pronto empezó a bailar. Vamos a ver este tipo de alteraciones. A veces como familiares decimos, oye, veo algo raro. No tengo idea si está consumiendo o no, pero sí veo cambios en la conducta. Y habrá que analizar a ver qué es lo que pasa. Porque si bien no es una adicción, también hay algunas enfermedades neuronales que provocan este tipo de comportamientos. Entonces, si hay puede haber un objeto de atención clínica si uno ve en una persona cercana un cambio de comportamiento drástico o brusco o la persona empieza a hacer algo diferente a lo que no hacía. ¿Y cuál es la mejor forma de saberlo? Bueno, pues hay que acercarnos y preguntarle, oye, ¿qué te pasa? He notado que últimamente comes muy desesperado, o que no comes mucho, o que no duermes mucho, o que estás durmiendo de más, y entonces ya la persona te dirá, ¿sabes qué? No sé, estoy cansado, estoy triste, etcétera. Y bueno, una vez que tengamos la información requerida, pues ahora sí que analizar con el especialista adecuado. A veces no lo dicen y a veces hay que insistir, y si insistiendo vemos que no nos lo comentan, pues sí podríamos indagar con alguien de confianza. A lo mejor, por ejemplo, si soy la mamá, pues sí con su pareja y decirle, oye, he notado esto, ¿tú has notado algo en él? No, pues sí, y de alguna manera entonces en este intercambio de ideas vamos generando una red y obviamente pues un grupo de ayuda de los seres cercanos para que la persona adicta pueda salir adelante. Obviamente, pues también hay un cambio de percepción. Voy a poner el ejemplo más cliché o más común que tenemos, que es cuando alguien está borracho en una fiesta y ve a la chava bien bonita, o al chavo, pongámosle. Ahí hay una alteración de la percepción. ¿Por qué? Porque entonces yo veo atractivo algo que en mis 5 sentidos no pudiera ser tan atractivo ese hombre o esa mujer. O igual cuando van manejando bajo el influjo de alguna sustancia, vemos que manejan mal, aunque ellos digan, ay, yo manejo mejor, voy más alerta, etcétera. Es muy ilógico pensar que una persona no va a manejar bien esos 5 sentidos y bajo el influjo de algunas sustancias sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los sentidos se alteran, la visión, el gusto, el tacto y evidentemente los reflejos también. Entonces vamos a entender que nuestra percepción del mundo no es la adecuada. Y por eso es tan común ver que bajo el influjo del alcohol las personas se pelean mucho. Porque si a lo mejor alguien se me acerca y me pone una mano en el hombro con toda, pues, como con toda la intención de ayudarme o de ser cercano, de tener calidez, pues a lo mejor yo lo veo como una agresión. Ahí hay otro ejemplo de cómo se está distorsionando la percepción de las personas.
Coordinación motora, pues evidentemente la persona tiene movimientos anormales. Y esto es que, por ejemplo, yo en un estado normal, tranquila, podré hacer una línea recta, podré dibujar, por ejemplo, una línea recta. Y entonces la persona se le altera la motricidad fina. La motricidad fina son los pequeños movimientos que podemos hacer al tocar algo. La motricidad gruesa, pues son los movimientos más bruscos, como recoger algo. No sé, recoger, a lo mejor se me cayó la mochila, la recojo. Y esto pudiera llegar a verse que la persona no lo puede recoger o que le cuesta trabajo hacerlo. Obviamente, pues la parte del lenguaje, el lenguaje se altera. También hemos conocido personas que, por ejemplo, bajo el influjo de alguna sustancia hablan como con muchas groserías. Y el típico, ay, yo me desinhibo cuando tomo alcohol o cuando fumo marihuana, pongan la sustancia que sea. No es que te desinhibas, es que indiscutiblemente hay una afectación en el lenguaje porque las conexiones neuronales ocupan gran porcentaje en el lenguaje, que es la parte de comunicar. A través del lenguaje se manifiesta el pensamiento. Entonces, si mis conexiones neuronales están con una sobrecarga de dopamina o de adrenalina, pues obviamente no, mi lenguaje no va a ser el mismo. Alteración del juicio y de las emociones. Miren, una persona, aunque pudiera parecer muy complejo, es muy sencillo cómo piensa y cómo actúa. Tenemos nosotros un pensamiento, después sentimos una emoción y posteriormente lo manifestamos en la conducta. Un ejemplo, yo empiezo a pensar, hay mucha delincuencia, hay muchos asaltos, pues soy mujer, soy una persona vulnerable, lo empiezo a pensar y voy a sentir miedo. Voy a sentir miedo, voy a sentir ansiedad y ustedes me van a ver que salgo a la calle pues como cuidándome, desconfiando de todos, no le hablo a nadie. Ese pues es como un ejemplo, pero ustedes trasladenlo a situaciones cotidianas de su vida. ¿Qué se puede hacer en la labor del consejería? Evidentemente en este ejemplo que yo les digo, pues hay una situación real, sí hay una inseguridad marcada en toda Latinoamérica. Y entonces el consejero me pudiera apoyar a que yo tome todas las medidas cautelares para que mi integridad esté a salvo como persona, pero que no deje de ser una chica funcional que hace sus actividades y que a lo mejor estudia, trabaja, tiene familia, sale con su pareja, con sus amigos. Y es labor, vaya, de ustedes como consejeros que le den a la persona las herramientas para que pueda desenvolverse en una situación real. Ahora, en este ejemplo que yo les digo del asalto es algo real, pero hay situaciones que son meramente fantasiosas en el desarrollo de una persona. Como pudiera ser, que es muy común que hayan y nos dicen, es que todos están en mi contra, es que toda mi familia está en mi contra, es que mis amigos están en mi contra, es que me quieren hacer algo. A ver, allá hay lo que se llama en psicología cognitivo-conductual un pensamiento irracional. Y entonces tendremos que favorecer en la consejería que la persona se dé cuenta que es ilógico, es irracional que todas las personas a su alrededor se pongan en su contra. Y entonces, bueno, pues habrá que facilitarle las herramientas para que él aterrice en una parte real y objetiva. Bien, bueno, pasando a la siguiente diapositiva, pues tenemos como una definición general de que las reacciones pueden ser físicas. Ya en una parte de uso y abuso de sustancia están las reacciones de alteración de percepción que ya vimos, pero a largo plazo puede llegar a desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa o bien una enfermedad crónica dependiendo del tipo de adicción. Pues la más conocida puede ser, por ejemplo, la cirrosis a causa del alcohol. Podemos contraer VIH a causa de las inyecciones, vía intravenosa, trastornos cardiovasculares, entre muchas otras, porque es una constante alteración del desarrollo normal físico que puede llegar a tener cualquier cuerpo. Y bueno, pues las consecuencias psicológicas que vemos que la persona pues se irrita, está a la defensiva, está perdida o está demasiado exacerbada, es como muy social, es muy sociable, es muy extrovertida en exceso. Bueno, pues situaciones familiares, puede haber disfunción, puede haber violencia. Y miren, en los programas de prevención de adicciones se habla mucho de cómo prevenir en el adicto, cómo trabajar con el adicto, y muy poco se habla del trabajo con la familia. Y desgraciadamente la familia a veces viene cargando una situación de cansancio y se viene encontrando entre un conflicto de decir, amo a mi familiar, quiero que esté bien, lo quiero apoyar,
pero es muy cansado para mí vivir con la ansiedad de que no sé si va a llegar drogado o alcoholizado o si ya se gastó su dinero, nuestro dinero como familia en sus vicios. No sé bien a qué especialista acudir. Vivo con esa ansiedad todo el tiempo. Estoy cayendo en tristeza o en depresión de verlo con la ansiedad, de verlo con la adicción. Y por eso es tan importante que el consejero invite y exhorte a las familias a estar ahí en terapia o en consejería o en los servicios grupales que pudieran dar en los centros de internamiento o en las clínicas, para que la familia también tenga estas herramientas, para que la familia baje la ansiedad y sobre todo para que la familia cumpla bueno, no cumpla, vaya, que acompañe al consejero en esta labor que está haciendo. Y si nosotros somos aliados, tenemos aliados en la clínica, en el labor de consejería, y además en la familia, va a ser más fácil salir de esto. Porque les voy a decir de una manera muy honesta cuál puede ser una desventaja de las clínicas. Que en las clínicas está el ambiente controlado, vaya. No le permito yo el acceso a la persona a la adicción, pero el día de mañana que salga, no hablo que todos van a recaer, pero sí es un factor de riesgo muy importante el que llegue y mi familia sigue con los mismos problemas de relaciones familiares, mi pareja a lo mejor sigue con la misma exigencia, mis amigos siguen consumiendo, y si no se trabajó muy fuerte la fuerza de voluntad, pues obviamente la persona podrá recaer, pero si previo al internamiento o en una colaboración con los familiares, y podemos involucrar a los maestros, a la pareja, a los hijos, a quien de alguna manera quiera colaborar con la persona o a la recuperación de la persona, pues obviamente va a ser más fructífero, va a ser más llevadero y nos va a permitir el que encarrilemos como la persona a un proceso de recuperación donde no vuelva a recaer en las adicciones. Y bueno, pues obviamente también tenemos las consecuencias sociales, donde puede ser que la persona tenga el tipo de riñas, desórdenes públicos, conductas delictivas, situaciones económicas, deudas, entre muchos otros, que ya en el caso más extremo, más catastrófico, pues cae en que la muerte de la persona por unas malas relaciones sociales o por una mala toma de decisiones. Y otra de las consecuencias más comunes, pues, es la situación laboral, donde la persona deja los trabajos, lo despiden por las faltas constantes y está tipificado en la Ley Federal del Trabajo aquí en México que si una persona llega bajo el influjo de cualquier narcótico o así, lo marca la ley tal cual textual, o cualquier sustancia que altere su percepción, su desarrollo natural del trabajo o bien ilícita, pues esta persona podrá ser dada de baja. Y entonces, pues es común que las personas no conserven su vida laboral. Y vamos a hablar más adelante de cómo el consejero a la hora de facilitar la consejería, pues tendrá que ayudarlo a generar un proyecto de vida y evidentemente el proyecto de vida incluye que la persona tenga un sustento económico pues estable y que tenga una vida laboral pues que lo permita desarrollar según sus habilidades, sus capacidades, su estudio y también el gusto por supuesto, porque si lo encaminamos a un trabajo que es más por necesidad que por gusto o que por su desarrollo, por su capacidad de desarrollo profesional, pues puede llegar a estresarse demasiado y caer en la adicción y bueno, volvemos a este ciclo vicioso. De alguna manera, las red flags, que ahorita están muy de moda, estas banderas rojas o signos de alerta que podemos tener, los podemos clasificar según los grupos de edad. Pues vamos a entender que un joven o un adolescente cuando emigra de su núcleo principal y empieza a conocer otras formas de vida, empieza a tener interés por el sexo opuesto o por el mismo sexo en una cuestión de pareja, empieza a tener quizá problemas académicos, que a lo mejor que ya reprobó una materia o que no entiende cierta situación, y además de toda la exigencia de que dejo de ser niño, me dicen que ya no soy niño, que ya tengo que ser independiente, que tengo que tomar mis decisiones, pero sigo dependiendo de mis papás, socialmente soy menor de edad, sigo viviendo con ellos, pues todo este cambio, además de la parte hormonal, puede llegar a generar que si el adolescente no está bien encaminado, llegue a caer en las drogas o en cualquier tipo de adicción. Es muy importante vigilar a los adolescentes, llevar programas preventivos para ellos, que los programas preventivos no es una charla, no es sentarme en un grupo
de 30 a 40 adolescentes en una secundaria y hablarles de qué son las drogas y cuáles son las consecuencias. Con ellos tienen que ser dinámico, interactivo, vivencial, para que el aprendizaje verdaderamente se quede y para que no sea como un, ay, qué flojera, una charla más, que es lo típico que escuchamos en las secundarias. Eso en la parte del trabajo con ellos, pero sí también concientizar a los padres a que se involucren con los adolescentes. A veces como papás decimos, ay, pues que mi hijo está jugando un videojuego, pues que está jugando, quién sabe, porque es algo que no me gusta, a mí como adulto no me gustan los videojuegos, o es como cosas como de su interés. A ver, me siento con él y qué estás viendo, qué videojuegos te gustan, cuáles son las caricaturas que te gustan, tu grupo musical favorito, con quién convives en redes sociales, sin que se vea que lo estás fiscalizando, vaya. El adolescente es más fácil que interactúe contigo si no te siente como figura de autoridad. Ojo, aunque lo seas. Ya, llámate papá, consejero, maestro. Sé que eres figura de autoridad, vaya, pero si tú te acercas con esta calidez de quiero convivir contigo, no te estoy ordenando, no te estoy juzgando, me quiero involucrar con tus gustos, es muchísimo más fácil que el adolescente se abra y que por ahí pues te empieces a dar cuenta de sus gustos y preferencias. Y obviamente pues con eso empezarlo a favorecer de manera que sean productivas para su desarrollo. Sería importante también trabajar en los adolescentes cuestiones artísticas o deportivas. Afortunadamente los adolescentes tienen tiempo, tienen energía y tienen fuerza para que las involucremos en grupos, pues de lo que quieras, prácticamente de deporte, de fútbol, de básquetbol, de dibujar, pintar, tocar el piano, la guitarra. De acuerdo al interés del adolescente, lo podemos encaminar por ahí, podemos empezar a desarrollar todas sus habilidades que él puede llegar a tener y de esa manera, pues que él tenga muchas otras alternativas para sentirse bien y sentirse mejor antes de caer en las drogas. Posteriormente, pues ya tenemos a las personas adultas, pues voy a hablar entre 20, 35 años más o menos, que uno de los principales factores para caer en los vicios, en las drogas, es toda la exigencia social de ser adulto. Me piden que tenga una estabilidad económica, que tenga un trabajo, que ya tenga mi profesión acabada, pues la parte de estar casado y tener una familia bien, una familia feliz, tener buenas relaciones sociales con mis amigos, ir al gimnasio, saber inglés, haber viajado, y entonces hay como una cuestión irreal de exigencias que se les piden a los adultos hoy en día que a veces son imposibles de cumplir. Y entonces las personas en esta ansiedad de no sentir, no hablo que sea real, ellos sienten que no satisfacen las necesidades reales, sociales para su edad. Es muy común escuchar es que siento que a mi edad no he logrado nada. Muy, muy, muy común encontrar en ese rango de edades que sienten, tienen esa sensación de insatisfacción. Y entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente vamos cayendo en uso y abuso de sustancias o en cierto tipo de adicciones para mitigar toda esa ansiedad de una percepción errónea que tengo de una sociedad que me exige muchas cosas. Aquí, ¿cuál será la labor del consejero? Que es importante. Bueno, pues que el consejero ayude a la persona a determinar qué es lo real para ella y qué es lo que la persona verdaderamente quiere. Y entonces sensibilizarlo con ejercicios que digan, a ver, yo entiendo que la sociedad te dice, debes de tener tu casa, tu carro, buen nivel económico, tu profesión, tu familia, viajar. ¿Qué de todo esto, qué es lo que tú verdaderamente quieres y lo que verdaderamente te nace? Y entonces vamos a encontrar que a lo mejor la persona te dice, ¿sabes qué? Pues no sé, es que yo tengo un trabajo, pero quiero trabajar en algo que de verdad me guste. O ¿sabes qué? Es que yo de verdad no quiero tener hijos, no quiero tener familia. O yo quiero estar en una pareja estable, casarme y formar mi familia. Entonces vamos encaminando a que la persona, una vez que ya reflexionó que quería, que ya lo decidió, la persona vaya tomando estas decisiones para que logre estos objetivos que desea. A lo mejor te dicen que quieren viajar por todo el mundo, a lo mejor te dicen que siempre han querido aprender algo, alguna disciplina y no lo han logrado, no lo han podido hacer, o ya se sienten grandes o sienten que no van a poder. Bueno, pues encaminarlo. Siempre quisiste aprender karate y no tuviste la oportunidad, los medios, el tiempo, tus papás no te llevaron. Bueno, vamos aprendiendo ahorita. Y podemos buscar, si la persona es de bajos recursos, pues instituciones que brinden estas disciplinas o este tipo de ayuda
Y si la persona tiene recursos, pues más, ¿no? Evidentemente podemos encaminar todos esos recursos a cosas del desarrollo positivo. Y bueno, ya platiqué un poco de qué pasa en el cerebro de un adicto. Vamos a entender que, digamos que nuestras neuronas son como unos cablecitos que tienen espacios milímetros entre ellos. Y a través de eso pasan unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los encargados de mis emociones y mi conducta. Y tenemos que, por ejemplo, la serotonina, pues me ayuda a sentirme bien, a sentirme relajado. Es una sustancia muy similar a cuando tenemos algo placentero. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el café y me tomo mi café, esa sensación de decir, ay, qué rico, qué rico café, me gusta mucho. O, por ejemplo, las personas que les gusta ir a la playa, cuando están enfrente de la playa, decir, ay, qué rico, me siento bien, me siento descansado. Ese tipo de escenarios son los que generan la serotonina, y la serotonina pues me ayuda a sentirme bien, a sentirme tranquilo. La adrenalina de alguna manera es como un shot de energía. La adrenalina me ayuda a sentirme bien, a sentirme enérgico, a sentirme motivado. Eh, y desgraciadamente ahora vivimos en un mundo donde hay tanto estrés que generamos una carga de adrenalina mayor a la habitual. Y entonces, pues tenemos ciertos problemas para trabajar, problemas de insomnio, que es algo bien común. La persona ya no puede conciliar el sueño porque trae un exceso de adrenalina y entonces está acostado y está pensando en lo que tiene que hacer, en las cuestiones laborales, académicas, en las deudas, porque no hemos controlado los neurotransmisores. Y también está la dopamina, pues que me ayuda a sentirme como, es la sustancia que me ayuda a dormir, a relajarme, a sentirme bien cuando ya estoy como descansando. Hay algunas otras, pero bueno, no voy a ahondar como en términos de neurología o de psicología clínica, pero sí es importante que ustedes entiendan cómo cuando una persona tiene los neurotransmisores en, en mayor producción o en menor producción, si a eso le sumamos un uso y abuso de sustancia para sentirnos mejor, es como echarle agua a un celular. Se va a descomponer, se va a quemar, se va a descomponer, no va a ser funcional y en algún momento va a dejar de servir. Sí es importante que facilitemos en la persona que si ellos a través de alguna sustancia consiguen esta sensación de bienestar, pues lo consigan en cosas que les puedan ser más placenteras. Ya platicamos ahorita de la parte artística, de la parte deportiva, de la parte social, de estar con la familia, y debemos de darle una gama mayor de opciones antes que él escoja las adicciones o bueno, pues la situación que lo encaminó a tener este vicio. Y bueno, pues la labor del consejero y del acompañamiento es también eh, favorecer que la persona vea los posibles escenarios catastróficos a los que puede llegar con el uso y abuso de sustancias o con la adicción. Muchas veces el adicto no logra ver toda la serie de complicaciones que esto le puede traer, como lo pueden ser las enfermedades, incluso la muerte, el hacer mal su trabajo, el perder los reflejos, el dejar de convivir con su familia. Y sí es labor en consejería empezarlo a llevar, a favorecer, a facilitar todos estos escenarios para que la persona esté consciente de las consecuencias. Miren, una estrategia que se utiliza mucho en psicología clínica para las personas que tienen mal control de impulsos, esto es como las que son como muy impulsivas o que están muy enojadas o que incluso han llegado a tener problemas legales por golpear a su pareja, por golpear a otras personas, es que ellos piensen antes del impulso en la consecuencia. A ver, ¿cuál puede ser una consecuencia si tú golpeas a tu pareja? Pues te puede poner orden de restricción, puedes dejar de ver a tus hijos, puedes perder tu relación amorosa, entre muchas otras. Y entonces, antes del impulso, la persona ya está, informado con este tipo de consecuencias y es más fácil que controlar el impulso. Además de otras técnicas, vaya, pero esta en especial sí me gusta compartirlos con los consejeros porque él tendrá que informarse de los posibles escenarios y hacerlo saber a su usuario para que poco a poco pues visualice de manera objetiva todas las consecuencias que le han traído las adicciones. Es muy común y yo me he encontrado mucho, por ejemplo, que los chavos, adolescentes de secundaria me dicen, ay, es que es marihuana, es que todo el mundo lo hace. Y lo tienen tan normalizado. Obviamente que hay
hay una visión cero de todas las consecuencias que hay. Pero y entonces cuando les empiezas a decir, mira, yo en mi labor profesional he visto muchos adolescentes que han llegado a perder la alteración de sus sentidos, a meterse en problemas, pues todo el dinero que están gastando, hay formas diferentes de relacionarnos y bueno, pues de manera, como ya les platicaba, con los adolescentes de manera cercana, cálida, pues interactiva, ellos lo empiezan a visualizar y es más fácil que le den una connotación negativa a las drogas, porque obviamente pues su contexto cercano carece de información, ¿no? A lo mejor sus amigos que le están ofreciendo las drogas no han tenido esta consejería, no han tenido esta orientación por parte de los padres y lo ven como algo normal, como algo para pasar el rato, como dice. Y bueno, pues sí es importante también que en los objetivos de la labor de consejería alcancemos 5 puntos. Una, la independencia. Si hemos hablado hasta ahorita que las adicciones son dependencia a cualquier sustancia, porque siento que no puedo vivir sin esto, pues el generar la independencia y autonomía del usuario vaya, pues el antídoto. ¿Cómo voy a generar la independencia? Que la persona se empiece a responsabilizar de sus decisiones. Y es algo tan fácil como el decirle, ¿qué te gustaría desayunar hoy? A veces esa pregunta en los adictos es tan difícil porque siempre han decidido por mí o he sido tan dependiente de lo que los demás me dicen que me cuesta trabajo decir que quiero huevos con jamón y frijoles. O ponle el desayuno que tú quieras. Ahora, si no están los medios, sobre todo en las clínicas, para desayunar eso, mira, no tengo huevos con jamón, pero bueno, pues te puedo hacer unos huevos revueltos. Y entonces empieza a llegar al acuerdo. Pero el que la persona se viva en ese escenario de tomar una decisión, es el primer paso para que posteriormente le empiece a tomar decisiones asertivas y adecuadas. Ideas claras y ya platicamos que habrá que permitir o sensibilizar que la persona diga a dónde quiero, a dónde voy, qué estoy haciendo y qué es lo que verdaderamente me gustaría hacer con los años venideros. No es lo mismo un chico adolescente que cae en las adicciones, que trae toda su vida por delante, donde la labor del consejero, fíjense, la labor del consejero ahí es muy bonita porque lo podemos ayudar en una parte de eh, asesoría vocacional, el que el chico empiece a ver qué quiere estudiar, si le gustaría o no casarse, si le gustaría o no tener hijos, todo este tipo de situaciones que el adolescente los empiece a ver, los empiece a visualizar y empiece a tomar estas decisiones por sí mismo. Obviamente las prioridades. Todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes prioridades. Para algunos será la familia, para otros el dinero, para otros el ejercicio, para otros la parte académica. Y evidentemente estas prioridades a lo largo de nuestra vida irán cambiando. A lo mejor si el día de mañana o en 2 días tengo un examen, pues voy a priorizar estudiar y hacer todo lo posible para pasar mi examen. Y a lo mejor ya pasando el examen puedo priorizar una salida con mis amigos. O a lo mejor después tengo un evento familiar y priorizo la parte familiar. Pero sí sería importante primero establecer las prioridades personales de cada quien y posteriormente pues ir jugando con este tipo de prioridades. Hay adictos que, por ejemplo, me dicen, es que yo toda la vida prioricé a mi familia, trabajé mucho para darle lo mejor a mi familia y pues me llevó a las drogas o al vicio el que no me sentía escuchado, no sentía que fuera recíproco. Pues fue un error, o sea, aunque la persona lo hizo en un acto de amor y de que le pareció lo mejor en ese momento, claro que fue un error. ¿Por qué? Porque se descuidó él. Y yo no le puedo ofrecer a alguien íntegro a mi familia si no hago ejercicio, me cuido, tengo ratos de descanso, tengo momentos de convivencia con mi pareja, si no sé dejar el trabajo de un lado para desarrollarme como persona, porque bien dicen, la palabra jala y el ejemplo arrastra. Entonces mis hijos van a empezar a replicar mi ejemplo. Y ningún papá va a querer que un hijo esté estresado y esté cansado por irse a trabajar antes que verlo desarrollado, feliz y en otras esferas de la vida. Y entonces, bueno, pues sí es importante favorecer en esta parte de la adicción que la persona tenga en equilibrio todos sus ejes o que le dé prioridad a uno si hay un caso emergente. A veces estamos pasando por una enfermedad física y bueno, pues dejo de lado todo lo demás, me ocupo por mi salud y una vez ya teniendo salud ya me reintegro a la parte laboral o académica, por ejemplo. Renovación constante y logro de nuevos objetivos. Los objetivos, chicos, acuérdense que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Y en esta parte de la independencia o de la autonomía podemos ayudar a que la persona
empiece a cumplir como con estos pequeños objetivos. A veces la persona nos dice, ¿sabes qué? Pues estamos trabajando esta parte de que enfoque su atención y su energía en otra actividad y te dice, me gustaría organizar mi cuarto, o sea, me gustaría organizar mi cuarto, pintarlo, limpiarlo, sacar lo que no me sirve para sentirme mejor. Y entonces, bueno, pues el consejero lo va a ir ayudando a poner lapsos de tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que nos lleve lo de tu cuarto? No, pues un fin de semana. Ok. Entonces, el sábado vamos a sacar todo lo que nos sirve, vamos a pintar paredes. Y ya el domingo nos vamos a enfocar pues en el acomodo del cuarto, en el acomodo del escenario, en lo que te haga sentir más cómodo. Y ahí está mi pequeño objetivo, ok, ya cumplí este. ¿Cuál es el paso que sigue? Y entonces ya nos podemos ir a lo mejor como por la casa o necesito conseguir un trabajo. Ok, dentro de tu gama de opciones, ¿cuáles pueden ser los trabajos adecuados para ti? ¿Necesitas un trabajo de medio tiempo o un trabajo de jornada completa? Y evidentemente como consejero tendremos que evaluar pues su dinámica de vida. No es lo mismo a lo mejor un chico que no tiene familia, que está soltero, reintegrarlo a una vida social a alguien que a lo mejor pues sí tiene familia, porque evidentemente lo tendremos que diversificar en diferentes esferas. En el caso de la persona que es adicta y que es soltera, en el proceso de rehabilitación sí le convendría una jornada un poco más extensa, sobre todo porque se está reinsertando y el estar tantas horas en el trabajo, pues es factor de protección para que no caiga otra vez en las adicciones. Pero a lo mejor una persona que tiene familia, una enfermedad crónica, por ejemplo, que tiene citas al médico, etcétera, pues un trabajo de medio tiempo sería lo mejor para que siga desarrollándose en las otras esferas. Y bueno, pues posteriormente tenemos que cómo lo vamos a lograr. Aquí, bueno, en la diapositiva podemos ver pues los objetivos con límites de tiempo, beneficios y beneficiarios. En una rehabilitación, cuando una persona ya se reintegra a recuperarse de su adicción y a ser una persona independiente y con un buen desarrollo en las otras esferas, no nada más se beneficia a él, se beneficia su familia, como ya te decía, esa tranquilidad de decir mi familiar ya está bien, ya está tranquilo, ya se alejó de las adicciones. Se beneficia la sociedad porque el que una persona se adicta nos cuesta a todos. Todo el dinero que invierte el gobierno en una cuestión de reinsertación, readaptación o rehabilitación son dinero de nosotros. Entonces, por eso también nos conviene trabajar en la prevención. Y bueno, pues obviamente pues las clínicas y los especialistas de salud para seguir trabajando pues en la parte de investigación, de nuevos proyectos y de prevención, que les digo, es como la utopía, es como el punto a lo que queremos llegar las personas que nos dedicamos a la prevención de adicciones. Y bueno, pues las habilidades y el conocimiento requeridos, si ya trabajamos en el proyecto de vida de la persona y la persona no tiene las habilidades requeridas, pues favorecerlo. Quizá la persona te dice, yo quiero aprender a tocar guitarra, yo quiero aprender a hablar inglés, pues buscarle, facilitarle ese sueño que siempre quiso, que siempre tuvo la intención de tener y no ha podido para favorecer este sentimiento de desarrollo personal. Y te digo, a veces incluso cuando están internados, pues es difícil para el consejero tener margen de maniobra. No es como la consulta externa donde van y vienen. Pero puede ser, le pongo un video en YouTube, le pongo un video en YouTube de cuáles son las partituras, cuáles son los tipos de guitarra y lo voy acompañando a esta parte de que aprenda pues la guitarra, es en este ejemplo, vaya. Y una vez que ya desarrolló la habilidad y que ya como consejero lo acompañaste y que a lo mejor ya le salen 2, 3 canciones, pues ahora sí pensar en obtener algo de dinero de eso. Y ahí es donde lo vamos acompañando a este sentimiento pues de autorrealización. Y pues la identificación de individuos, grupos, organizaciones y campañas que nos puedan apoyar. En el caso de los consejeros que están en centros de rehabilitación, pues siempre hay algunas otras asociaciones que pueden colaborar con nosotros para llevar estas capacitaciones dentro del centro y bueno, pues de alguna manera empezamos a apoyar entre todos, ¿no? Bueno, aquí en las diapositivas tengo una ejemplificación de la toma de decisiones que se debe facilitar en el paciente. Habrá que sensibilizar el que él analice cuáles pueden ser los riesgos. Yo voy a tomar una decisión, cuáles pueden ser los riesgos. A veces, por ejemplo, la persona dentro del centro te dice, quiero separarme de mi pareja, necesito separarme de mi pareja
y ya lo pensé, ya lo decidí, quiero salir y quiero estar bien. Ok, ¿cuáles son los riesgos? ¿Tienen hijos? Bueno, si tienen hijos puede ser que lo veas, que no lo veas, acuerdos legales, etcétera. No tienen hijos, bueno, a lo mejor puede ser pues más sencillo, pero evidentemente toma en cuenta que vas a tener que vivir un proceso de duelo, también tendrás que ser como justo con ella para que analice su tiempo, la parte pues económica, no es lo mismo si viven juntos o si vive cada quien con sus papás, y entonces todos estos riesgos que tú se los pongas sobre la mesa, porque a veces uno está tan motivado en el centro de rehabilitación o en la consejería de decir, sí voy a hacer un cambio, y ahí tomas una decisión que cuando sales no es quizá ni el momento ni la más realista. Entonces, ok, ya te puse todo sobre la mesa, ya analizamos pros y contras, y para los contras, pues tener como nuestro botiquín de emergencia, ¿no? Eh, y bueno, posteriormente pues tenemos la parte del conflicto y del toma de decisiones. ¿Cuáles pueden ser los conflictos? ¿Con qué te puedes encontrar? ¿Y cuáles pueden ser las posibles soluciones? Obviamente el cuidado físico, muchachos. Miren, esto es muy importante. A veces el consejero nos vamos más como por la parte de autorrealización, por la parte psicológica, pero no vemos que el cuidado físico es clave para que la persona se sienta bien. Y el cuidado físico va a girar en torno a 3 ejes. ¿Cómo duermo y el ejercicio que hago? Lo ideal sería mantener esta triada. Duermo mis 8 horas, como bien, saludable y hago ejercicio, el ejercicio que a mí me haga sentir mejor, que a mí me haga sentir bien. Hay personas que se sienten más cómodas en el gimnasio, otras en ejercicios como en grupo, como del fútbol, básquetbol, otras a lo mejor haciendo ejercicio en casa. Ahora, aunque lo ideal es que la persona tenga la triada y sobre todo en las clínicas es sencillo que lo tengan por la distribución de tiempos, a veces en la vida diaria no es tan sencillo. Y sobre todo como por las actividades que tenemos, que las jornadas son muy largas, las jornadas laborales son muy largas, a veces el tiempo no alcanza. Y entonces, pues el truco de la triada, acuérdense que un triángulo para donde lo voltees, funciona, o para donde lo voltees, sigue teniendo base. Es que agarremos cualquiera de las otras dos. Si la persona te dice, yo de plano no puedo comer bien, no puedo comer saludable, pero hago ejercicio y duermo bien, ahí ya la tenemos de gane, ahí hay un avance, porque, bueno, pues su organismo va a estar en homeostasis y aunque no coma bien, va a estar enérgico en el día. Si la persona no le gusta el ejercicio, no le llena, no está motivado para hacer ejercicio, si come saludable, esto es que le bajemos al azúcar, que comamos balanceado, micronutrientes, macronutrientes, frutas, verduras, carne, cereales y duerme bien, ahí también la persona va a tener esta energía que necesita. Y situación que es siguiente, pues es de plano, no puedo pues, dormir, no me gusta dormir, soy nocturno o mi tiempo laboral no me lo permite. En este ejemplo que yo les ponía a las personas que trabajan 24 por 24, ok, vamos a comer bien, vamos a comer saludable, si se puede canalizar con un nutriólogo o nutrióloga y vamos a buscar la forma de hacer ejercicio, hacer algún tipo de actividad física. Y con esto vamos a garantizar que la persona tenga pues esta energía que necesita y que requiere para hacer sus actividades diarias y que tomar como factor protector pues el que no vuelva a caer en el vicio. Cuando hablo de factor protector y factores de riesgo, pues factores protectores son todas las cosas que están alrededor del adicto que me van a permitir que no vuelva a recaer o que salga de la adicción en la que está. Por ejemplo, que la familia se involucra, que tiene un buen estado de salud, que tiene cierto poder económico adquisitivo para pagar especialistas, que tiene la información adecuada y oportuna. Factores de riesgo, ¿cuáles pueden ser? Bajo nivel de alfabetización, problemas de relaciones humanas, problemas de pareja, que haya antecedentes de enfermedades mentales o enfermedades físicas. Y entonces, bueno, si nosotros vamos poniendo en una balanza, habrá ciertos factores que me puedan ayudar a mí como consejero a sacar adelante este objetivo de que la persona deje las adicciones. La figura del consejero se empieza a crear por la típica figura del padrino, que bueno, en general todos conocemos que el padrino es una persona que se rehabilitó, que ya pasó por todo su proceso, que lleva años sin consumir y apadrina en este proceso al nuevo adicto, alcohólico sobre todo. Pero la figura del consejero se empieza a crear porque no será necesario que la persona haya sido exadicta para que pueda ayudar a un adicto.
Tan es así que hay personas, pues como los psicólogos, hay personas que no son psicólogos, pero son consejeros, tienen esa información previa, están capacitados para ello y perfectamente pueden acompañarlo. La labor del consejero sí será importante que que se empiece a trabajar desde una parte como de amistad, de estoy aquí para ti, para escucharte, no te juzgo, soy una persona igual que tú y vamos caminando juntos. Porque a veces los adictos cuando ven como la figura de autoridad, como no sé, como al psicólogo, al trabajador social, no se abren tanto como lo puede ser esta cercanía con el consejero y esta honestidad que se necesita para que el proceso pues sea verdaderamente limpio, verdaderamente duradero. Te voy a platicar de algunas cosas que como consejeros no son recomendables hacer. Y está dividida en tres ejes. La principal es que el consejero no debe de ser pues autocrítico en todo, ¿no? O sea, si el adicto llega y te dice, ¿sabes qué? Me cuesta trabajo salir de esto, yo creo que no voy a poder salir y empezar a decir, no, entonces, ¿para qué estás aquí? Todo el tiempo invertido, no quieres salir adelante, no le echas ganas. Si nos ponemos en ese papel autoritario y autocrítico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se cierra la comunicación humana. Y no como consejero, eso con cualquiera, incluso con los hijos. Cuando como papás con los hijos nos ponemos muy autoritarios, ¿qué pasa? Pues el hijo se cierra y una de dos, o te va a decir que sí por miedo o te va a empezar a retar. Y aquí en la figura del consejero no sirve la parte autoritaria o crítica. Hay escenarios donde sí, en este no es el caso. Tampoco totalmente paternalista, porque suele pasar que algunos adictos son muy manipuladores. Y entonces ellos te juran, sí, ya voy a cambiar, todo va a estar bien, me siento muy bien contigo. Y no hablo de que te estén mintiendo, a lo mejor verdaderamente traen esa noción, pero no están preparados para todo el escenario que se pueden enfrentar y que pueden volver a caer, a recaer. Y entonces queremos como protegerlos todo el tiempo, les queremos dar todo sin negociar en esto que estamos platicando, como que quieres desayunar, se lo cumplo. No quiero hacer el ejercicio, en el caso de las clínicas, no quiero hacer el ejercicio, bueno, pues lo saco. Lo saco porque soy el acompañante, el consejero, porque tengo que ser amigo. Y entonces vamos cediendo a ciertos caprichos. Ahí tampoco lo estamos apoyando. Sí será importante guardar este equilibrio y en ocasiones poner normas, poner autoridad y esto no se negocia y en ocasiones sí habrá cosas que podamos negociar. Por ejemplo, en el caso de las clínicas, si el adicto te dice, ¿sabes qué? No quiero entrar con el psicólogo y no quiero hacer las actividades y hoy no quiero hacer ejercicio. Vamos negociando. A ver, con el psicólogo no lo podemos negociar, esa es tu cita y esto es parte de esto. Igual si no quieres hacer tu hora de ejercicio, vamos haciendo media hora, ¿qué te parece? Y ahí ya llegamos a un acuerdo saludable para los dos, como consejero no cedí tanto, pero tampoco me puso en una cuestión autoritaria. Y aquí pues sí es muy importante que el consejero sepa de alguna manera mediar. Y bueno, pues en el trabajo grupal, la labor del consejero es facilitar que todos se escuchen, que haya una relación armónica, que haya una relación de respeto de ideas entre todos, porque como bien lo sabemos y como se nos menciona en muchos cursos de adicciones, las adicciones no respetan edad, raza, género, nacionalidad, estatus económicos, sexo, etcétera. Y cuando estamos en un centro hay una diversidad de pensamientos que entonces a lo mejor uno piensa, pues que está bien en las relaciones monógamas y otros no están tan de acuerdo y empieza ahí una parte de postura y de defender nuestras ideas. Es naturaleza del ser humano pensar que estamos en lo correcto, pero sí empezar a mediar y decir, ok, tú no estás de acuerdo con esta situación, tu compañero lo ha vivido así, vámonos escuchando y no tendrás que compartir su idea, pero sí tendré que respetar lo que la otra persona piensa. Y entonces empezar, pues, de alguna manera a ser mediador. Bueno, chicos, con esto vamos a finalizar la clase que tenemos programada para el día de hoy. Ya saben que tienen una semana para entregar los exámenes o las tareas que les irán dejando los maestros. En esta ocasión yo les puse algunas preguntas que me gustaría que me hicieran llegar y yo con gusto ahí les mando la retroalimentación. Pues la principal es cuál sería la diferencia entre adicción y consumo ocasional. La segunda es, ¿cuál es la clasificación de adicciones mencionadas en esta clase? La tercera es,
Mencionar a manera de lista alguna de las causas y consecuencias que pueden llegar a tener las adicciones. ¿Cuál es la labor de un consejero? ¿A dónde va el consejero? ¿Qué está haciendo dentro de su consejería? ¿Cómo se puede facilitar el proyecto de vida en consejería para el usuario? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que puede llegar a cometer un consejero? Y bueno, por último tenemos un ejercicio que es que ustedes piensen o analicen algún caso de adicción que consideran que pueden tener cercano. Ya hablamos que no necesariamente puede ser uso y abuso de sustancias, a veces puede ser que mi hermanito, mi primo que todo el día están en el celular o alguien cercano, alguien que hemos visto. ¿Y cómo sería la labor de tuya como consejero de abordar esa problemática? Tú a ese usuario, ¿cómo lo aconsejarías? ¿Cómo lo acompañarías? Ahora, si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Yo no conozco, de plano, no conozco a nadie cercano, todas mis relaciones sociales son pues saludables, estables, pueden bajar algún caso de internet, algún caso de la red y con ese caso pues sí lo trabajan. Me lo pueden hacer llegar y con gusto les doy la retroalimentación. Voy a dejar la reunión en Zoom por si alguien tiene alguna duda, algo que quiera compartir, pues con todo gusto estoy aquí a sus órdenes. ¿Hay algún comentario? Muy bien, entonces, bueno, si no hay ningún comentario, yo con gusto les haré llegar el link al grupo de WhatsApp para que puedan volver a ver la clase, volver a ver las diapositivas si es que lo requieren para su tarea. Muchas gracias.